¿Listo? Carlos, lo que te había dicho del link para pasárselo a las... Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Quiero saludar a todos los que en este momento se están conectando. Quiero decir que esto es un espacio formativo. La comunidad menonita de Medellín tiene la intención de traer a varios personajes de la vida pública, también de lo social, de lo comunitario, a estos espacios para dar a conocer cuáles son las diferentes dinámicas de construcción de paz. Por eso se llaman diálogos constructivos. Esta palabra de diálogos constructivos nace de un trabajo que se hizo en Arauca, pero también que es una de las filosofías de nuestro profesor rector Juan Pablo Lera, donde generamos estas propuestas diferentes, donde algo se hace muy sencillo. La comunidad menonita en el mundo es reconocida por su trabajo en temas de transformación de conflictos y construcción de paz. Creemos ciegamente o profundamente que debemos de seguirlo día a día en el compartir y en la ayuda mutua. Y en ese sentido, pues es ese Jesús que reconocemos. Creo que no es diferente al Jesús o al Dios de los musulmanes o al Dios de los budistas o al Dios de cualquier otra creencia. En ese sentido, quiero invitarlos a participar en el chat si tienen alguna pregunta para nuestros tres grandes invitados de esta noche. Quiero también recordar que dentro de 3 días vamos a tener a Julio Villavicencio, sacerdote jesuita encargado de reconciliación de Argentina y de Paraguay, y después seguiremos con los firmantes de paz, con 2 representantes a la Cámara y con un representante de la unidad investigativa de la JEP. Esto para decirles que hoy me siento afortunado de encontrarme con 2 mujeres. Eso fue una exigencia de uno de los invitados. Me dijo, si yo no estoy con mujeres, yo no participo. Y eso me puso en aprietos porque yo me puse a preguntarme, pero menos mal que comparto con una mujer que tiene muy buenas relaciones y pues precisamente me ayudó en esos temas. Entonces, en ese sentido, muy buenas noches, Sandra Alfaro, muy buenas noches, María Victoria, muy buenas noches, Max, a todos y todas, gracias por estar en este humilde espacio. Este espacio es formativo y nuestra intención como comunidad menonita en Colombia es dar a conocer los quehaceres pedagógicamente para poder ayudar a otros y a otras y que tengan las herramientas claras de poder hacer algo con lo que les esté sucediendo. Yo quiero comenzar en esta noche, no sé si con una breve presentación de cada uno y empezamos pues de una vez, como dice un amigo mío, nos lanzamos al ruedo con la primera pregunta para la doctora María Victoria. Si quieres, se presentan. Hola, buenas noches, Carlos, Sandra, Max Yuri y a todos los que nos están acompañando. Soy María Victoria Falan, soy defensora de derechos humanos. Me he acompañado víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado desde hace ya varios años. Principalmente hemos enfocado el trabajo en el acompañamiento tanto en el agotamiento de recursos e instancias nacionales como participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias, doctora María Victoria. Sandra. Bueno, buenas noches, Carlos, buenas noches, Max y María Victoria, y a todos los que nos están acompañando en este espacio. Sandra Alfaro, yo soy enlace territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz en el departamento de Antioquia ya hace 3 años. Venimos trabajando en esta apuesta por construir paz en los territorios. Entonces, para nosotros es muy importante tener estos espacios pedagógicos y de difusión en donde podamos contarle a la gente qué estamos haciendo y en qué trabajamos para que entiendan un poco cuáles son nuestras dinámicas. Por eso agradecerle muchísimo a la Iglesia Menonita y a ti, Carlos, esta invitación que para nosotros es tan importante. Mi estimado Max. Hola, muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Hoy, 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, es muy, muy placentero estar acá con la María Victoria, a quien pues, conozco desde hace mucho tiempo y es un referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia y especialmente acá en Antioquia. Sandra, pues, colega, compañera de trabajo en una institución hermana de la Comisión de la Verdad, como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y bueno, una cuña a propósito de la anécdota que empezó contando Carlos. Sí, porque en el mundo existe un movimiento que se llama No Sin Mujeres, que busca posicionar que mujeres para hablar de todos los temas de interés público sí hay, que el lugar está ocupado especialmente por los hombres, pero que tenemos todos y todas un reto muy grande de buscar y dar voz y permitir que la inteligencia y la voz de las mujeres estén en los espacios públicos, y esa fue la motivación que yo le dije a Carlos. Sí, yo soy parte de un movimiento que se llama No Sin Mujeres, no es un movimiento pues estructurado, pero sí tenemos la postura que si no hay mujeres no participamos, ¿sí? Que creemos que es necesario hacerlo. Y finalmente, pues yo me autodefino como un defensor de derechos humanos también, aunque he estado pues en lugares institucionales y en el mundo de la docencia universitaria y de la investigación. Creo que es una forma también, junto con la actividad en organizaciones sociales y en el litigio, de hacer defensa de los derechos humanos en un sentido amplio. Muy contento de estar acá esta noche conmemorando hoy, 9 de septiembre, el Día Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias a los tres. Yo no sé, ustedes me perdonarán, pero yo quiero preguntarles algo que tiene que ver con la historia. Y precisamente no es para acorcharlos ni nada de eso, pero ¿a qué santo le adjudicaron este día? ¿Me pueden decir alguno? ¿A quién qué? No entendí. ¿A qué santo le adjudicaron el 9 de septiembre? ¿Por qué se celebra el 9 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Humanos? Corchada. ¿Sí? Uy, qué interesante. Max. No estoy seguro, Carlos. No me acuerdo si es por San Francisco de Asís, pero no estoy seguro. Bueno, la verdad es que se reconoce. Bueno, Sandra, ¿perdona? ¿No? No, también. Bueno. Corchada por el santo, no. Corchada por el santo. Bueno, para su información, quiero compartirles que pues la espiritualidad y la religión tiene mucho que ver. Por eso a mí me parece interesante estos espacios. Pues el primer, digamos que mártir fue San Pedro Claver. Y él muere, digamos que es declarado como uno de los primeros defensores de derechos humanos, porque luchó mucho contra la esclavitud y liberó a muchos esclavos. Es más, creo que históricamente, creo que el gobierno nacional en 1985, si no estoy mal, crea la ley 95. Es que me acuerdo porque precisamente en el tema de derechos humanos, pues nosotros siendo una iglesia y en el seminario a mí me inculcaron eso de que los derechos humanos y que Jesús, bueno, entonces Jesús se me quedó con los derechos humanos y con San Pedro. Y en ese sentido, el gobierno declara precisamente el 9 de septiembre, con la ley 95, en 1985, el Día Nacional de los Derechos Humanos, reconociéndolo a él como, pues, santo, lógicamente, pero también como el primer defensor de los derechos humanos a nivel nacional. Perdónenme, pero pues, quería recordarles que esto es un espacio sencillo, un espacio donde nuestro interés es compartir y bueno, entremos en materia que ahorita sí yo sé que me van a ayudar mucho a entender ya a muchos pastores y a otros y a otras varias cosas. Pero María Victoria, dime. Una cosa, que no acostumbrada al manejo simultáneo de la cámara del computador y del WhatsApp en el celular, no me di cuenta que me habían pasado el pastel para responderte. Pero una defensora de derechos humanos que está escuchando me pasó el dato, me dijo San Pedro Claver, pero yo no leí a tiempo. No, está bien. Eso es una buena observación para el trabajo que hacemos y me parece que era para romper el hielo y era para generar también, bueno, esto es un espacio más de eso. Los menonitas
Lástima que no es un espacio presencial, porque si no, ustedes sabrían qué hacemos los menonitas en los espacios presenciales, y es comer. A nosotros nos gusta comer, ante todo, y muchas cosas. Cualquier reunión es comida, cafecito, pancito. Bueno, María Victoria, una pregunta sencilla como para comenzar, que no queremos que pase el tiempo con tanta carreta de mi parte, sino más bien como el público que escuche. ¿Qué ha llevado que en Colombia se vulneren los derechos humanos? Y pues la segunda, así como pegadita, ¿cuáles serían las obligaciones del Estado en esta materia, ya que usted es una experta en el tema? Bueno, pues sí, pues digamos así como que una pregunta facilita para empezar, honestamente no es, o sea, es una pregunta muy compleja. Yo creo que de pronto podríamos empezar por una obviedad, ¿sí? Por algo que creo todos los que estamos en este conversatorio lo sabemos, lo reconocemos como cierto y seguramente quienes nos están escuchando también. Esa obviedad es que hay un problema estructural en materia de conformación del Estado para que garantice la distribución de la riqueza, que se constituye, por decirlo de alguna manera, en una carta de garantía para la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso es evidente. Mientras en Colombia no se den unas reformas de fondo, los derechos económicos seguirán siendo vulnerados. El punto es que en realidad en la mayoría o en todos los países en el mundo existen desigualdades y se violan derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, pero en una gran cantidad de esos países las personas pueden salir a reclamar sus derechos económicos sin por eso poner en juego su vida y otros derechos fundamentales civiles y políticos, que es lo que no pasa en Colombia. En Colombia el sindicalista no puede salir a marchar para pedir un aumento en sus salarios, ¿sí? Los maestros no pueden salir a marchar para pedir mejores condiciones laborales. Los campesinos no pueden salir a marchar para pedir una distribución equitativa de la tierra, porque la reacción que hay en Colombia es la afectación del derecho fundamental a la vida, a la integridad personal, a los derechos fundamentales. Entonces, partimos de algo que yo diría, como dije al principio, es una obviedad, pero es la realidad. Ahora, ¿por qué en Colombia en este momento, cierto, se han aumentado los índices de violaciones de derechos fundamentales, civiles y políticos? Masacres, homicidios, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. ¿Por qué si en el periodo, digamos, 2010-2018, de alguna manera se había visto una tendencia a la baja? No que no hubiese violaciones de derechos fundamentales, civiles y políticos, también los hubo. También se presentaron masacres, también hubo ejecuciones extrajudiciales, pero lo que veíamos era que había una tendencia a la baja y teníamos de alguna manera la esperanza centrada en que eso iba a seguir por ese camino, hacia la baja, ¿cierto? Después del proceso que llevó a la firma del acuerdo de paz. ¿Qué pasó con la llegada de Duque y del Centro Democrático nuevamente al poder? Que se volvió nuevamente a recapturar el Estado por parte de las mafias. Habían perdido el control total sobre el mismo y sin embargo las políticas actuales de este gobierno han llevado a que nuevamente las mafias a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional se apoderen como tal del Estado. Y creo que eso tiene unos impactos gravísimos en todos los niveles, ¿cierto? No solamente en el manejo nacional, sino en el manejo regional y en el manejo local y en las reacciones que hay frente a los reclamos que hacen las comunidades de sus derechos
básicos y fundamentales. Creo que el Estado en este momento se ha puesto al servicio, no solamente a partir de la pandemia, sino antes de la declaratoria de pandemia, el Estado se puso al servicio de los grandes capitales. El Estado se puso al servicio del extractivismo, de la ganadería intensiva, de la agricultura industrial. ¿Y eso qué implica? Eso implica entonces desatender completamente toda una política social que dé como garantía el aseguramiento y la protección de las necesidades básicas de la población más vulnerable. Esa población está en territorios en este momento donde hacen presencia nuevos grupos paramilitares, unas nuevas formas de grupos paramilitares que abiertamente están actuando con la tolerancia y la aquiescencia de sectores de la policía y el ejército en las zonas, porque de lo contrario, si no fuese así, sería imposible entender la razón por la cual en algunas zonas en donde se dice que se está llevando mucha fuerza pública para controlar el orden público, se están sucediendo masacres una tras otra. Y es por eso, porque hay una tolerancia, ¿cierto? Una omisión que lleva al incremento de esas violaciones de derechos humanos. Creo que el otro punto es que claramente hay una política por parte del Estado de hacer realidad la promesa que hicieron durante su campaña, que fue hacer trizas los acuerdos de paz, ¿sí? Eso ha significado que no se ha cumplido, creo que ni el 10% realmente de las obligaciones que tiene el Estado para con los desmovilizados que sí han cumplido los compromisos que desarrollaron. Son personas entonces que están en zonas en donde tanto ellos como los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y en general la comunidad está totalmente desamparada y en manos de los grupos que creo yo que hay que empezar a nominar como se llaman. No son grupos criminales en abstracto, son paramilitares porque están actuando con la aquiescencia de sectores ya de fuerza pública en este momento. Digamos, no sé si sigo con el tema de cuáles son las obligaciones del Estado o si mis compañeros... Está bien. No, está bien, María Victoria, muchas gracias. Creo que nos hace la introducción perfecta para algo que mencionó muy importante que tiene que ver con los acuerdos de paz. Y en ese sentido, yo quiero darle la palabra a Sandra Alfaro, como para entender un poquito la lógica en la que nos estábamos, digamos que, viendo, y hablando hoy precisamente que es el Día de los Derechos Humanos. Eso quiere decir que podríamos decir que es el Día de las Víctimas también, en alguna manera, de los que han sufrido de alguna manera algún tipo de violación. Creo que los acuerdos se firmaron con la clara convicción para un pueblo que lo necesitaba, con la convicción de que esto iba a generar unas transformaciones y unos cambios. Dice Juan Pablo Lera que esto es más o menos a 5, 10, 15, 20 años, que esto no es inmediato. En eso nos falta un poco de educación para entender esa lógica. Pero Sandra, la JEP, si nos puede explicar un poco, bueno, qué es la JEP también, pero ¿cuál es el aporte a las víctimas del conflicto? En lo particular, precisamente, en este día en especial, la JEP, ¿cuál es el aporte que le hace a las víctimas en lo particular? Listo. Bueno, pues primero sí, iniciar contándoles que en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y creo que ahí hace parte o inicia la pedagogía, y es poder renombrar las cosas, porque lo que no nombramos se invisibiliza y empezamos a olvidarlo. Y esto es un proceso de construcción de paz, en donde cada uno de los puntos del acuerdo, yo siempre hago el paralelo, es como si estuviéramos construyendo una casa y cada uno de los puntos del acuerdo son esas herramientas, esos materiales, todo eso que nos va a ayudar a construir la paz.
¿sí? El acuerdo en sí mismo no era la promesa de la paz al siguiente día, era cómo empezábamos o cómo nos daban herramientas para construir paz. En el marco del acuerdo, entonces, cuando se tuvo que dialogar con las víctimas sobre cuál era su papel allí, la decisión no se tomó a puerta cerrada. De hecho, hubo espacios, 60 víctimas fueron a La Habana y pusieron de presente sus necesidades. Adicionalmente, hubo foros regionales en donde las víctimas pudieron manifestar cuáles eran sus intereses y qué les impulsaba a apoyar este proceso. Y adicionalmente hubo un buzón siempre abierto para atender los requerimientos de las víctimas y como su opinión frente a lo que se estaba acordando, que el punto 5 del acuerdo de paz debería contener el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, pero no limitado, digamos, a como lo venían conociendo las víctimas en el país, y el derecho, obviamente, a la no repetición, y todo esto enmarcado en esa participación efectiva que deberían tener las víctimas dentro de todo el proceso. Allí entonces surge el punto 5 y en ese punto 5 surge la creación, la apuesta de la creación por un sistema integral, y es un sistema integral de los derechos de las víctimas, el derecho integral a verdad, a justicia, a reparación y a garantías de no repetición. Y ese sistema integral está compuesto por medidas extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con quienes hablaron hace unos días también, y nosotros, Jurisdicción Especial para la Paz, como el único órgano judicial en todo este proceso, enmarcado en tres componentes fundamentales, tres ejes conceptuales fundamentales, y es la justicia transicional, es decir, estamos para apoyar la transición, ¿sí? Y esta reescritura de país que debemos hacer, y esta apuesta de reescritura de país, la justicia restaurativa, que pone de presente, y lo que más le importa es atender los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad civil, porque ahí hay un elemento importante también, y es que reconocemos la importancia y la centralidad de las víctimas es el principio fundamental de este sistema integral, pero también hay que reconocer que hay parte de la sociedad civil que todavía no reconoce que ha sido víctima del conflicto o que ha tenido alguna victimización en el marco del conflicto armado. Entonces, cómo llegar a la sociedad civil también es muy importante. Y en el marco de la justicia restaurativa lo hacemos porque hace parte de ese construir un nuevo país. Entonces, la JEP, siendo el componente de justicia, lo que hace es buscar, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, graves violaciones a derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado, que serán investigadas desde el 1 de diciembre del 2016 hacia atrás. Fecha corte, digamos, no tenemos. Eso lo irá dando el proceso investigativo en cada uno de los casos. Hay casos priorizados con diferentes fechas porque depende también de la información con la que se cuente y con la que se pueda trabajar. Y pues uno de las grandes apuestas que tiene la jurisdicción es garantizar los derechos de las víctimas al máximo posible, restaurar el tejido social y apoyar a todo el país en este proceso de transición. Las víctimas obviamente tienen un papel fundamental en el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que la principal finalidad de nosotros es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y frente a eso hay unos cambios, por ejemplo, muy importantes, y es que quienes participan ante la jurisdicción, primero el acceso a la jurisdicción, cómo las víctimas pueden acceder a la jurisdicción, que no se sientan solas, que estén acompañadas. Adicionalmente hay unos equipos que están apoyando todo el tiempo en el marco de las necesidades y de los requerimientos de las víctimas que así lo soliciten y lo consideren necesario, apoyando psicojurídicamente a las víctimas. Entonces hay un acompañamiento antes, durante, después, incluso de entrar a participar en la JEP, porque tomar la decisión también es un elemento fundamental que se debe tener en cuenta y en donde debe haber también una suerte de acompañamiento, y eso lo hacemos desde los territorios.
y ya en el proceso son reconocidas como víctimas dentro del proceso, pueden aportar e interponer recursos, tienen la posibilidad de recibir asesoría y orientación legal gratuita, que también lo brinda la jurisdicción porque quedó en el marco de los acuerdos, participar en diferentes escenarios incluso de justicia restaurativa que se tienen en el marco de la jurisdicción, y lo más importante, ser tratadas con justicia, con dignidad y con respeto en el marco de todos sus derechos. Y la garantía de todos sus derechos para nosotros es lo más importante, porque el punto 5 del acuerdo también, digamos que uno de sus derroteros y uno de sus fines es devolver ciudadanía material a las víctimas, porque a veces pareciera que se nos olvidó que las víctimas van de un lado y la ciudadanía va del otro, y resulta que las víctimas también son ciudadanos y ciudadanas de derechos. Entonces, empezar a trabajar sobre ese tema es un asunto que nos ha venido ocupando estos años de trabajo en el territorio y de trabajo en el nacional, y cómo reconocer los derechos de las víctimas de la mejor manera posible, que, como te digo, aplicando también escenarios de justicia restaurativa, es muy importante toda la apuesta que se puede hacer, porque tenemos de presente, sin dejar de lado las sanciones penales que se puedan imponer a quienes generaron las violaciones a derechos humanos, lo más importante es siempre resarcir en los derechos de las víctimas y dejar nuevamente presente que el sistema o el nombre del sistema reconoce mismo los derechos de las víctimas. De hecho, es muy importante que también recordar que el acto legislativo 01 del 2017, que es el que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y lo integra a la Constitución política, pues claramente también vuelve y reintegra estos derechos de las víctimas a la Constitución política y nos vuelve a ser también exigibles estos derechos. Entonces, creo que esa es una de las principales apuestas frente a la centralidad de las víctimas y a lo que venimos trabajando con ellas. Un poco para prepararme para esta intervención, y gracias, Sandra, por tan ilustrada exposición del cómo y el para qué y el dónde también. Creo que eso ayuda también mucho a visibilizar cuál es la intención de lo que nosotros como intención queremos que los que nos escuchan, nos ven, puedan tener como herramientas. Vi una película que se llama El Tribunal de Nuremberg. Esta historia de las comisiones de la verdad en México, en Chile, en Perú, bueno, en Alemania, me impactó mucho, ¿no? O sea, cómo se sale o puede el ser humano reconocer al otro viendo esa película sin desconocer, pero tratando de ser muy humano para no sentirse mal por todo lo que hicieron los alemanes en el Holocausto, y sabiendo que los tenían que juzgar justamente como individuos, digámoslo así. Y ahí entro con la pregunta más, creo que es la misma que le hicimos a Sandra: ¿qué le aporta a las víctimas precisamente hoy en su día la Comisión de la Verdad? Vale, Carlos, gracias. Yo quisiera empezar como recordando, cuando María Victoria presentó el panorama de los derechos humanos, María Victoria da cuenta de un conjunto de dimensiones de esos derechos: los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los colectivos y el medio ambiente. Y creo que hay que hablar, en el caso específico pues nuestro, de una órbita de derechos que tiene que ver con los derechos de las víctimas, ¿sí? Como una reivindicación que la dignidad de las víctimas requiere unas garantías y un resarcimiento de su dignidad en esferas como la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y la génesis de esos derechos está justamente en los movimientos de víctimas a lo largo y a lo ancho del mundo en los últimos 50 años. Víctimas de dictaduras, por ejemplo, con lo ocurrido en Argentina y en Chile, o víctimas de conflictos armados, como ha ocurrido en Guatemala y en Salvador, en transiciones a la democracia, como las que se vivieron en Sudáfrica, en Irlanda y en muchos lugares. Entonces, ahí hay una nueva
o un ámbito de derechos que es importante tener en cuenta, que son los derechos poblacionales, ¿cierto? Que tienen que ver con las víctimas tanto de dictaduras como de los conflictos armados, que se han concretado en unos instrumentos jurídicos de Naciones Unidas y que hoy en día se han convertido en un elemento que regula las posibilidades de transición. Hoy no es posible hacer transiciones ni a la democracia ni a la paz desconociendo de manera absoluta esos derechos de las víctimas. Entonces creo que hay un primer punto que es importante. Hoy, 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, reivindicamos una perspectiva amplia de derechos, no una perspectiva restrictiva, ¿cierto? No es que, no, pues solamente se puede hablar de unos derechos y los otros, pues cuando se pueda, no. Creo que tenemos que tener una aspiración amplia de los derechos que dé cuenta de las diversas afectaciones de la dignidad humana en contextos concretos. En segundo lugar, pues como lo presentaba Sandra, en la mesa de La Habana se dio un debate muy grande sobre cómo se deberían garantizar los derechos de más de 9 millones de personas en Colombia. Y fue un tema muy duro de la negociación. Yo no sé si para las personas que nos ven recordarles, el tema más duro de la negociación que llevó inclusive en algunos momentos a estar al borde de la ruptura fue la definición del tema de víctimas. Porque es que aborda situaciones que son muy complejas en las cuales no es fácil llegar a acuerdos. Y además con un elemento que creo que es importante considerar. No existe un sujeto político colectivo único que se llame las víctimas. O sea, hay víctimas de muy diversos tipos, de muy diversas afectaciones, de diferentes responsables y de diferentes contextos. Entonces es difícil que pueda decir las víctimas quieren esto o quieren aquello, porque usted encuentra realmente una diversidad muy grande. En las sociedades en transición se ven abocadas a discusiones muy grandes sobre cómo es más posible superar las situaciones de violencia vividas. Hay quienes defienden el perdón y el olvido, hay quienes defienden la cárcel como instrumento fundamental, y por eso hay que hacer unos equilibrios grandes en esta materia. Cómo entender el reconocimiento del derecho a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es saber lo que ocurrió? Es todas y cada uno de los hechos que ocurrieron, algunos, ninguno, de manera individual o de manera colectiva. ¿Cómo entra ahí el tema del perdón, de la reconciliación? ¿Es posible que haya una discusión y un consenso sobre esos temas, o esos son temas más de índole personal, individual, y lo que el Estado tiene como deber y la sociedad es garantizar unos mínimos? Entonces es un debate muy profundo el que se da en los momentos de transición. Lo que se buscó en La Habana con el acuerdo al crear el sistema y entidades como la JEP que Sandra presentó, y entidades como la Comisión de la Verdad, donde yo estoy en este momento desempeñándome, es buscar ese reconocimiento de esos derechos de esas víctimas, ¿cierto? Y yo creo que específicamente en el caso de la Comisión de la Verdad de Colombia hay unas características que creo que es importante recordar. La primera es que es una Comisión de la Verdad con un periodo de tiempo muy corto. Es una Comisión de la Verdad cuyo periodo es 3 años. Empezamos en noviembre del 2018, terminamos en noviembre del 2021, es decir, estamos entrando casi que en el último año de trabajo. Es una de las comisiones de la verdad, van 38 comisiones de la verdad en el mundo. Esta es la segunda más larga. Solamente 2 comisiones de la verdad han durado 3 años en labores. Hay comisiones de la verdad que han sido más cortas, hay comisiones de la verdad que han tenido pues un mandato muy limitado en el tiempo, con unas restricciones muy grandes. Nosotros somos incluso una de las más extensas. Y lo digo porque a diferencia, por ejemplo, de la JEP tiene entre 15 y 20 años y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene 20 años. ¿Por qué las comisiones de la verdad tienen un periodo más corto? Porque se busca que la Comisión de la Verdad, con su labor, contribuya a la consolidación de la transición. Que un insumo fundamental como es ese esclarecimiento de la verdad acelere, sea como una especie de catalizador de la transición y contribuya a que la transición se consolide. Además de eso, pues como ya lo señalaba Sandra, somos una institución de carácter no judicial. Nada de lo que nosotros conozcamos puede ser utilizado en procesos judiciales. Eso busca conferirle un ámbito de protección a la información que nosotros recibimos. Separa en la instancia judicial, en este caso la gente de la comisión, a diferencia del Tribunal de Sudáfrica, en el cual estaban integrados verdad y justicia. ¿Sí? Estaban ubicados en la misma instancia. Nos piden que esclarezcamos los hechos ocurridos en el contexto colombiano
entre 1958 y el 2016. Sin embargo, nosotros en la práctica hemos visto que tenemos que venir hasta el 2021 porque el conflicto armado no terminó. El conflicto armado se ha venido reconfigurando y ya María Victoria señaló un conjunto de hechos y de procesos muy preocupantes que se vienen dando en el país. En tercer lugar, nos dice que es parte del acuerdo y así está consagrado tanto en el acuerdo de paz como en el decreto que nos crea y en la sentencia de constitucionalidad que revisa en la creación de la comisión, que no nos debemos encargar de esclarecer hechos individuales, que nos debemos encargar más de patrones colectivos, de dinámicas más colectivas, porque lo que nos está pidiendo el proceso del acuerdo que se firmó es que el informe de la comisión identifique unos procesos generales que contribuyan a que no se repita el conflicto armado que hemos tenido. Y en esa medida, yo digo, el informe que nosotros vamos a entregar debe tener como unos desarrollos de la verdad. En primer lugar, tiene que ser una verdad que dignifique. No puede ser una verdad que revictimice. No puede ser una verdad que justifique. No puede ser una verdad que legitime las acciones de violencia cometidas en el conflicto armado. Una cosa es comprender y otra es justificar. Claro que tenemos que comprender, detrás de las acciones de violencia, detrás del conflicto armado que hemos tenido durante tanto tiempo, hay razones, hay objetos en disputa. O sea, esto no es una explosión de violencia irracional. Hay unos objetos que han estado en disputa, la tierra, la democracia, el orden colectivo, los recursos, etcétera. En segundo lugar, decimos que tiene que ser una verdad valerosa, tiene que ser una verdad que se atreva a decir cosas incómodas. Nosotros decimos que la Comisión de la Verdad tiene que ser como un espejo que se le pone frente a la sociedad colombiana y que va a mostrar cosas muy feas, que va a mostrar dimensiones muy oscuras de lo que ha pasado. Porque es que nosotros no nos podemos quedar en una interpretación según la cual esto es un problema de unos malos que vinieron y nos dañaron, de unos tipos malos, guerreros, sanguinarios y violentos que vinieron, porque esos tipos están insertos en una sociedad y hay unos canales de comunicación entre la sociedad y las estructuras de violencia, estatales, paraestatales y no estatales. Entonces, por eso nosotros decimos, tiene que ser una verdad valerosa, tiene que ser una verdad rigurosa. Nosotros no podemos ser ligeros en las afirmaciones que vamos a hacer, tenemos que proceder de manera científica en la medida de lo posible, entendiendo la ciencia de las ciencias sociales, pues con sus particularidades, pero nosotros tenemos que ser muy serios en esta labor de lo que estamos haciendo. No debemos tener ningún tipo de posibilidad de estar abiertos a ser cuestionados desde el punto de vista de la veracidad de los hechos que vamos a poner en el informe. En cuarto lugar, tiene que ser una verdad que esclarezca, ¿cierto? Y cuando decimos que esclarezca, es una verdad que devele, una verdad que ponga en evidencia un conjunto de elementos que han estado en el conflicto armado. Yo a veces cuando hablo con la gente haciendo trabajo de pedagogía, les digo, como cuando uno juega fútbol y se empantana en una cancha y echa la ropa a remojar para que se esclarezca, ¿cierto? Ese tiene que ser un poco la labor de esta comisión, develar un conjunto de cosas que están ahí, quitar tanta sombra y tanta mancha y tanta mugre y tantas cosas que han impedido que veamos con mayor claridad lo que tenemos, y tiene que ser una verdad que sirva para el futuro. Este no es un informe con el cual buscamos simplemente hacer un recuento histórico de lo que pasó. La Comisión de la Verdad no es un grupo de investigación de una universidad, no somos un grupo de investigación de Colciencias, somos una entidad pública con un mandato muy claro, y ese mandato es: miremos al pasado, parados hoy, para cambiar el futuro. Y cuando digo cambiar el futuro, pues yo recuerdo que una vez en un evento una persona se paró y dijo, oiga, pero ¿cómo que vamos a cambiar el futuro? Porque es que el futuro todavía no ha sido, ¿cierto? Y entonces es un poco de decir, es que en Colombia la guerra y la violencia se han naturalizado de tal manera que creemos que es imposible escribir otra historia. Y lo que nosotros decimos es, este informe es para cambiar la historia, para que Colombia pueda salir de esta dinámica de violencia que hemos tenido durante tantas décadas. Y termino con dos ideas. Hay un debate que es muy normal en las sociedades y es si la Comisión de la Verdad debe estar más encaminada al pasado o al futuro, ¿cierto? Y ahí hay posturas que dicen, mire,
Es importante lo del pasado, pero no se concentren tanto en el pasado, piensen más en las reformas a futuro, mientras que hay otras posturas que dicen, si no hacemos una tarea seria de comprender lo que ha pasado, no podemos entonces avanzar a construir un futuro distinto. Tenemos que tener una mirada seria, rigurosa y buscando develar cuáles son las tramas esenciales del conflicto armado que ha tenido Colombia, pero pues obviamente con esa perspectiva de futuro. Pero ahí hay un debate, y es un debate que hay también en sectores de la sociedad. Pero en segundo lugar, creo que el otro tema que es muy importante que tengamos presente es que en los momentos de transición, la disputa por la narrativa sigue abierta. La contienda entre diferentes fuerzas y sectores sociales sigue abierta. Y la Comisión de la Verdad está sometida a un conjunto de presiones de muy diversa índole entre sectores que ven en la verdad una amenaza, sectores que consideran que la labor de la comisión tiene que ser simplemente para juzgar a unos, en este caso sobre todo a las guerrillas de las FARC, y que el resto pues tienen que pasar impunes. Y nosotros estamos metidos en el medio de esa disputa. Y es muy normal en las sociedades, siempre las sociedades siguen dando debates. En España hoy hay un debate sobre el pasado, sobre lo que fue la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Estamos hablando de procesos que la una terminó en 1939 y la otra en 1975. Y aún hoy hay debates abiertos en España sobre qué hacer con esa memoria incómoda, con esa memoria que parece ser que estorba para ciertos sectores. Y nosotros estamos en medio de esa polémica y creemos que es muy importante que la sociedad y especialmente que los sectores democráticos de la sociedad se metan en la contienda por la memoria y por la narrativa. Eso no es apoyar a la Comisión de la Verdad. Claro, la Comisión de la Verdad tiene una labor que hacer y las organizaciones de la sociedad civil tienen otra que puede ser complementaria, se puede encontrar en unas cosas, pero creo que es muy importante entender que la disputa por la memoria está abierta en Colombia y que se va a intensificar a medida que se acerque la fecha de presentación del informe nuestro en noviembre del año entrante. Entonces es también una invitación a que las personas puedan conocer lo que estamos haciendo desde la Comisión de la Verdad, puedan acercarse a nosotros, participar con sus testimonios, con sus propuestas, con sus informes, con diferentes iniciativas, porque todo eso son insumos para esa labor que estamos haciendo. Y a propósito de eso, el año pasado, María Victoria Fallon y pues el grupo de trabajo, el grupo interdisciplinario por los derechos humanos en alianza con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia, nos entregaron un informe sobre lo que fue la experiencia de victimización vivida por Sintrabofan, un insumo fundamental que recupera la historia de la victimización contra una organización sindical que la llevó casi hasta el exterminio, casi a la desaparición. Cosas como esas son fundamentales en la construcción del informe que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, Max. Creo que fue bastante la ilustración, muy clara. Creo que hay muchas inquietudes. Estaba leyendo un poco y me están preguntando por el chat. Es una pregunta para ti, Max. Si la puedes contestar ahora o la podemos contestar en la parte de las preguntas. Y dice, en vista de la contingencia de la pandemia, ¿se ha considerado la posibilidad de solicitar la extensión del mandato de la comisión? ¿Cuáles serían los caminos para solicitar esa eventual extensión si eso se llegase a dar? Si quieres de una vez, sí. Bueno, yo no soy abogado, pero Sandra y María Victoria sí, así que creo que puede haber una imprecisión a lo mejor en lo que yo les voy a contar. Entiendo que hay dos vías para eso. Hay una vía que es, dado que la Comisión de la Verdad hace parte del acuerdo de paz y es creada por un tratado de carácter internacional, la posibilidad de extender el mandato por la vía legislativa implica el trámite de una reforma constitucional. Eso quiere decir 2 legislaturas, 8 debates en el Congreso. Eso podrían ser 1 año, pero requeriría que en el Congreso de la República hubiese una voluntad política para extender el mandato de la comisión, lo cual es bastante difícil, Raúl, a propósito de tu pregunta. La segunda vía sería una
demanda ante la Corte Constitucional, y ahí, María Victoria, sí te pido que me ayudes, pidiendo que ya que se presentara una situación de excepcionalidad como es la pandemia, entonces se pueda extender el mandato de la comisión. Pero eso implicaría una solicitud ante la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional admitiera la demanda y la fallara en sentido positivo. Nosotros en la comisión hemos estado trabajando, Raúl, con la perspectiva de terminar en el plazo establecido, es decir, terminar al 29 de noviembre del año 2021. No estamos pensando en la posibilidad de ampliar el mandato. No sé si María Victoria o Sandra tengan algún comentario adicional sobre la vía jurídica o sobre la validez política de la iniciativa. Si alguien quiere complementar y hacernos saber para contestar esta pregunta, sería excelente. Cualquiera. O seguimos y ahorita las contestamos mejor. ¿Sí? Creo que la vía es la que dijo Max. Sí. Listo. Bueno, entonces seguimos con María Victoria. María Victoria, una pregunta que también suele consultarse mucho para los que no conocen es ¿cuál ha sido el cumplimiento del Estado en las medidas cautelares impuestas por el sistema? Ya que eres experta, ya que has estado en procesos, digamos que en esa medida, para que la gente pueda entender un poco cuál ha sido el procedimiento. Entendí, por ejemplo, lo del tema de la escombrera, lo del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, no sé, algo así que nos pueda ilustrar. Carlos, si me permites, antes de entrar en ese tema, yo quisiera hacer un pequeño comentario a los aportes valiosísimos que hicieron Sandra y Max acerca de las funciones y el papel que juegan en todo este proceso, tanto la JEP como la Comisión de la Verdad. Yo, como representante de víctimas, pues en mi calidad de representante de víctimas, creo que el principal reto que tienen las dos entidades es cumplir el principio de la centralidad en las víctimas. Creo que eso es lo más importante, porque para que efectivamente logremos una transición necesitamos que las víctimas, que como dice Max, no son un cuerpo único, no se trata de una unidad, ¿cierto? Sino que hay de las más variadas víctimas, de los más variados actores, pero para que podamos hacer realmente una transición se necesita que las víctimas puedan sanar, ¿sí? Y las formas de sanar pueden ser muchas, pero creo que hay dos cosas que son fundamentales para esa sanación. En primer lugar, sentir en lo profundo de su ser que hubo justicia en relación con las violaciones que sufrieron, ¿sí? En realidad hay que mostrarle a las víctimas, una de las tareas que nosotros hemos emprendido últimamente es mostrarle a las víctimas que justicia no significa necesariamente condenas de 40 o 50 años, ¿cierto? Eso no necesariamente. Pero las víctimas también sienten que no hay justicia si el relato del victimario es un relato justificativo de sus acciones, en donde hace más un parte de guerra que un reconocimiento de la violencia en la que se incurrió y de las injusticias que se cometieron en contra de las víctimas. En cuanto a la Comisión de la Verdad, hay las víctimas todas. Yo creo que no conozco la primera que no quisiera ver en el informe el relato de las violaciones que sufrió el ser querido que está desaparecido, el que fue producto de una ejecución extrajudicial, el que estuvo en una masacre. Todas quisieran ver en el informe, ¿cierto?, el relato exacto de la violación que sufrieron. También es una tarea poderles explicar ampliamente lo que Max explicó ahora, en el sentido de la necesidad de que ese relato sea un relato que sea más comprensivo de la situación y no solamente de un detalle individual. Creo que en el tema del perdón, creo que ya está bastante decantado que el tema del perdón es algo que es totalmente íntimo, ¿sí? Pero
hay que hacer, creo yo, una labor también con las víctimas para que haya una comprensión en el sentido de que hay diferentes perdones también. O sea, es posible que como sociedad haya perdones judiciales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero ese perdón íntimo de cada ser humano en relación con el daño que le causó el otro, solamente lo puede otorgar el que lo sufrió. Ahí me parece a mí que para estas épocas en que estamos viviendo hay un libro que es muy interesante que se llama Los límites del perdón de Simón Wiesenthal, que es interesante leerlo en este momento porque muestra precisamente un proceso de reflexión acerca de quién perdona qué, a quién y en qué momento, ¿cierto? Eso quería pues como hacer ese comentario. Ahora ya a lo que me trajeron a mí acá, que no fue para eso, porque para eso trajeron a Max y a Sandra. Entro entonces en el tema que me acabas de preguntar. Era medidas cautelares. Sí, no, ¿qué ha hecho, cuál ha sido el cumplimiento del Estado colombiano en las medidas cautelares impuestas por el sistema? Pero también vale decir y recordar que esto es un espacio sencillo, ameno, donde la intención es podernos contribuir y reconocernos. Sí. También. Entonces, gracias por la intervención, porque eso también fortalece lo que ha dicho Más y lo que ha intervenido Sandra. Siga, María. Bueno, en los sistemas internacionales de derechos humanos, en particular, pues en el sistema interamericano, ¿cierto? Hay varias decisiones que pueden tomar los órganos del sistema. El sistema interamericano tiene dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana y otro es la Corte Interamericana, que aunque no son primera y segunda instancia, sí podemos decir que es como primera etapa y segunda etapa. El de la Comisión Interamericana sería la primera etapa y el trámite en la Corte sería una segunda etapa. No son instancias porque no son posibles de acceder a ellas en medio del trámite. Así pues que la Comisión Interamericana, que es la primera etapa, ¿sí? Puede tener diferentes manifestaciones en relación con un Estado. Uno es eso que has denominado las medidas cautelares, que es decirle a un Estado, vea, hemos tenido conocimiento de esta grave situación de derechos humanos, ¿cierto? Le solicitamos que tome todas las medidas que sean necesarias para proteger estos derechos que estamos considerando están en grave riesgo en cabeza de esta o estas personas. Eso sería una medida cautelar de la Comisión Interamericana. Ahora, otra cosa es que en el trámite del conocimiento de casos, la Comisión Interamericana saca informes particulares en relación con el caso, y en esos informes hace unas recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones puede llegar a ordenar pues también tomar medidas específicas en relación con las víctimas del caso. El Estado colombiano, cuando se trata de cumplir con medidas cautelares que ha ordenado la que ha ordenado la Comisión Interamericana para la protección de personas en riesgo, implementa una serie de mecanismos de concertación a través de la Cancillería. Desafortunadamente, esos mecanismos de concertación están principalmente centrados en lo que tiene que ver con la protección física de las personas a través de la Unidad Nacional de Protección, lo que hace que en realidad los factores de riesgo de esas personas no se transformen y como tal quedan a merced simplemente de esa protección que pueden brindar en un momento dado un carro blindado y dos escoltas. Entonces, por eso vemos cómo incluso defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios que tienen esas medidas de protección física han sido asesinados porque son insuficientes. O sea, cuando un grupo armado, ¿cierto?, con gran poder militar, decide que va a asesinar un defensor de derechos humanos,
un líder comunitario, un opositor político, por más que esté en un carro blindado y que tenga unos escoltas, si lo quieren hacer, lo hacen, ¿sí? Entonces, el principal problema frente a los defensores, frente a los líderes de oposición, frente a los líderes comunitarios, campesinos, que están en riesgo, no es realmente atendido por el Estado, que es la transformación de las condiciones que los ponen en riesgo. Eso pues en materia de medidas cautelares. A propósito de eso de las medidas cautelares, les comento que la Corte Interamericana conoció recientemente una solicitud de medidas provisionales para que ordenara al Estado colombiano que garantizara que Mancuso iba a ser extraditado para Colombia, con el propósito de atender sus obligaciones en materia de verdad ante Justicia y Paz en este momento, y pendiente pues de ver cómo va a terminar pues el tema en la JEP. La Corte tomó la decisión de pedirle al Estado colombiano que en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia de las masacres de Ituango informara a la Corte qué acciones está desarrollando para garantizar la presencia de Mancuso en Colombia, para cumplirle a las víctimas en materia de verdad que está aún pendiente. Gracias, María Victoria. Creo que es una gran ilustración el entender un poco cómo funciona el sistema y cómo ha cumplido o no, o cómo se ha dado el cumplimiento del gobierno. Hay una pregunta del público que no quiero dejar pasar, que tiene que ver precisamente con algo que estaban diciendo ahora sobre el tema. No olvidemos que es el Día de los Derechos Humanos. Pensaríamos que habrían unas víctimas en esos derechos humanos, pero vuelvo y reitero, como decía más en algún momento, o sea, y el coronel, y el capitán, y todos los que están buscando derechos humanos, bueno, ahí pues me imagino que ahí sí los buscan, no, muchas personas los buscan precisamente en la oportunidad en la comisión, en la G, para esclarecer y para que sus penas no sean tan largas. La pregunta es, ¿y aquellos, pregunta una joven, y aquellos que no se registraron en el sistema y que no han sido reconocidos, y en eso nos ayudaría mucho María Victoria, no han sido reconocidos, ¿cómo podrían entrar a encontrarse con la G o a encontrarse con la comisión? Si no han sido reconocidos, si no están en el sistema de, digamos que de víctimas, ¿cómo podrían hacer? O sea, ¿cuál sería su orientación ante este caso? Le daría la palabra a Sandra, y si quiere contribuir algo más para saber algo de la comisión, para que la tenga clara ella, y si también nos puede ayudar María Victoria desde lo particular, o sea, desde afuera de estos docentes del Estado. Sandra. Listo. Bueno, primero, súper importante mencionar, y esa pregunta, digamos, me da pie también para poder hablar de la participación de las víctimas ante la jurisdicción, es que no necesitan estar incluidas en el registro único de víctimas que tiene el Estado a través de otra entidad estatal, Unidad para las Víctimas, que se encarga de materializar algunos derechos de las víctimas, ¿sí? Ellos, digamos que tienen una ruta en términos de reparación administrativa, atención y demás, que hace parte de este sistema integral, se incluye en el marco de este sistema integral, como las medidas de reparación integral, pero para participar en las entidades nuevas creadas en el marco del acuerdo, no necesitan estar o no necesitan demostrar una inclusión en el registro único de víctimas. De hecho, es muy importante que las víctimas o las personas que fueron que sufrieron victimizaciones en algún momento y que nos están escuchando puedan tener como dos aspectos muy claros. El primero es a quiénes investiga la jurisdicción, y es que la jurisdicción investiga de manera obligatoria a algunos y de manera voluntaria a otros. De manera obligatoria a miembros de la antigua guerrilla de las FARC, o bueno, el acuerdo lo establece más concretamente como a
aquellos miembros de grupos que hayan firmado un acuerdo de paz con el Estado colombiano. En este momento, pues a través de toda la normativa que tenemos, sería únicamente excombatientes de las FARC de manera obligatoria y miembros de la fuerza pública que se hayan visto involucrados en graves violaciones a derechos humanos o en infracciones al derecho internacional humanitario. Y de manera voluntaria pueden llegar a la jurisdicción terceros civiles que en la ley 1922 del 2018, que es la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, establece que son aquellas personas que financiaron y garantizaron la permanencia de grupos armados en diferentes lugares del país. Ahí no discrimina si solo fue FARC, ahí podría ser cualquiera, y agentes del Estado no miembros de la fuerza pública. Es importantísimo mencionarles que pareciera que cuando uno dice voluntario es como, uy, no va a llegar nadie, pero actualmente hay aproximadamente 600 solicitudes entre terceros civiles y agentes del Estado no miembros de fuerza pública en la sala de definición de situaciones jurídicas, surtiendo el trámite correspondiente. Y hay, para redondear un poco la idea, a la Corte Constitucional, y algo que diferencia, digamos, este mecanismo de justicia, incluso de justicias transicionales que hemos tenido, tiene que ver con el componente de verdad que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que la Corte Constitucional ha mencionado 3 características de esa verdad, y es la verdad plena, la verdad detallada y la verdad exhaustiva. Y es que quienes acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz como comparecientes ante la jurisdicción deben apostar por que la verdad sea plena, detallada y exhaustiva, ¿sí? ¿Y cómo se comprueba eso? Es que la jurisdicción tiene un elemento adicional y es el elemento de la contrastación de la información, que no es solo el decir del compareciente, sino que con la información que reciba la jurisdicción desde otras vías, se contrasta la información del compareciente. Y ahí cobra vital importancia la centralidad de las víctimas y la materialización de su participación. El primer escenario de participación, y como lo mencionaba Carlos al inicio cuando hablábamos de los espacios pedagógicos, siempre será la pedagogía. Y es que uno no puede participar de algo que no conoce. Uno no puede participar y garantizar sus derechos si no los conoce, si no los reconoce, si no sabe a dónde acudir. Si no sabe a dónde acudir, uno tal vez siente que hace falta algo, pero no sabe a dónde llegar. Entonces, la pedagogía, la difusión de esta información siempre es muy importante porque es el primer paso de la participación. Para que yo participe, debo conocer. Pero adicionalmente, pues hay un segundo paso, que es a través de informes. Las organizaciones de diferente tipo, organizaciones de víctimas, de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, grupos étnicos, desde sus organizaciones, incluso pueden ser organizaciones o asociaciones espontáneas de víctimas, no necesitan requerimientos legales ni específicos para participar ante la JEP, pueden juntarse y construir un informe y presentarlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y adicionalmente, de los 7 casos que tiene abiertos la jurisdicción en este momento, que son retenciones ilegales cometidas por las FARC-EP, el caso 1, el caso 2 está centrado en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del departamento de Nariño. El caso 3, que es el de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales. El caso 4, que es un caso que también tenemos muy cercano territorial, que es el caso, la situación territorial de la subregión de Urabá. El caso 5, que es una situación territorial del norte del Cauca e incluye municipios del sur del Valle del Cauca. El caso 6, las victimizaciones cometidas contra miembros de la UP por parte de agentes del Estado. Y el caso 7, que es el de reclutamiento y utilización de niños y niñas. En esos casos, si alguien se reconoce o siente, sabe, tiene información de que fue víctima de alguno de esos hechos antes del 1 de diciembre del 2016, con los elementos que hemos mencionado, puedes acercarse al territorio, a las personas que estamos en territorio de la Jurisdicción Especial para la Paz,
o a la línea nacional, en la página de la JEP están los datos, y puede acreditarse como víctima dentro del proceso en alguno de esos casos. ¿Por qué? Porque dice, miren, no tengo acompañamiento, no tengo una organización, no la conozco, entonces podemos o hacerle el puente con alguien, con alguna organización, o hacer el proceso de acreditación también en esos casos. Ahí ha sido fundamental el trabajo que hemos adelantado de la mano de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil aquí en Antioquia, de quienes valoramos muchísimo siempre el apoyo y el acompañamiento que nos han dado, porque eso nos ha permitido llegar a diferentes públicos y que muchísima gente que no reconocía, porque el dolor incluso nos ha hecho como olvidar que hemos sido víctimas. Entonces hay mucha gente que todavía, o que cuando hacemos las jornadas, siente nuevamente la necesidad de hablar y la posibilidad de hablar. Entonces estos espacios nos han permitido como llegar a más gente que quiera participar de la jurisdicción. La participación también es voluntaria, ¿sí? No podremos obligar, porque como decía María Victoria y como decía Max, las víctimas son diferentes y piensan diferente y sienten diferente, y eso es respetar también eso que están sintiendo, que quieran o no participar, hace parte de esta construcción de paz. Entonces participan quienes quieran hacerlo de manera voluntaria y estamos nosotros acompañando también desde diferentes territorios, desde diferentes lugares, todo este proceso por parte de la entidad que adicionalmente pues tiene que garantizar y materializar el enfoque territorial, y eso se plasma también en el trabajo que venimos haciendo en territorio. Gracias, Sandra, pero hay una pregunta del público para ti y creo que entramos ya a las 8 de la noche, sin dejar de recordar que dentro de 3 días vamos a tener a un sacerdote jesuita de Argentina que nos va a hablar precisamente de la reconciliación en una perspectiva latinoamericana. Un gran amigo mío. Y dentro de 8 días vamos a tener a 2 representantes de la Cámara, Jesús Albán y Omar, del partido FARC de Antioquia y del Valle del Cauca, con alguien que también hace parte de la JEP, de la Unidad de Investigación. Esto para decir, porque viene una pregunta bien interesante que creo que me conecta a lo que también quiero preguntarle, sigue Max, es... En la audiencia dice Raúl Alonso: Sandra, soy víctima del EPL y el comunicado 87, numeral 6 de la JEP, habla de integrantes de grupos desmovilizados que firmaron acuerdo con el gobierno y ese grupo es uno de ellos. ¿En qué condiciones estarían los exmiembros de ese grupo ante la JEP? Sandra. Tendríamos que revisar, cuando tenemos casos particulares, digamos que la invitación sería más bien a que se ponga en contacto con nosotros y nosotros poderle dar una orientación. Digamos que hay un elemento fundamental que incluso si María Victoria quisiera compartirnos algo de él, le agradecería muchísimo, y es que este escenario de justicia transicional tiene unas características muy, muy especiales, y es que es el primer escenario, digamos, de justicia transicional que tenemos después del Estatuto de Roma y de la entrada en vigencia, pues, del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, porque antes teníamos otras condiciones jurídicas que permitían tener otros tratos judiciales distintos, y el marco, digamos, legal que tenemos ahora actualmente nos hace cuenta de que debemos investigar como estados graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, las víctimas de otros grupos que ya tuvieron algunos procesos tienen que ver muchísimo pues como con los tratos judiciales que se dio en ese momento, en el momento de la negociación. Pero yo le invitaría a que se pusiera en contacto incluso con nosotros para poderle dar como una orientación adicional y un poco más extensa de esta situación. Muchas gracias, Sandra. Max, una pregunta que no puedo dejar de hacer y que tiene que ver precisamente con las iglesias. Creo que en algún momento mencionaste sobre los colectivos
y que ustedes como Comisión de la Verdad estaban, no sé si apuntando, y no sé si me equivoco, me corrige sin ningún problema, cuando hablamos de colectivos hablamos de sectorizar también. Creo que ahí me surge la inquietud por la densidad de población cristiana. Estamos hablando de 10 millones, 11 millones de cristianos no católicos que hay en Colombia y de un gran número en Medellín y en Antioquia. Estos colectivos, digamos que se pueden identificar como mesas interreligiosas o como ese tipo de cosas. Pero me surge la pregunta es, el pastor que conoce el caso del Bagre, donde en alguna manera tenemos un trabajo, ¿el qué? Es un caso, y me recuerda a un documental que me vi de alguien de la comisión que hablaba sobre la verdad y de quién venía a decir la verdad. Y a mí me surge la inquietud si eso no es un poquito negativo para la comisión, en el sentido de que debería ser para todos y abierta, o sigue siendo abierta para todos, pero en lo particular el trabajo se está tratando de hacer más enfocado en espacios colectivos, para que este pastor que está en el Bagre me escuche y me diga, puede venir a la Comisión de la Verdad, venirse desde el Bajo Cauca y decir, venga, yo quiero una cita con MAS o con la entidad responsable y preguntarle, bueno, ¿cómo hago yo para esto? ¿Si puedo ser atendido? ¿Si puedo ser incluido? Max. Carlos, gracias por la pregunta. Mira, en principio, cualquier persona que quiera acercarse a la comisión, buscar que la comisión lo escuche, tiene todo el derecho y se debe habilitar por parte nuestra el mecanismo para que eso ocurra. Puede ser acercarse a una casa de la verdad, tenemos 28 casas de la verdad en el país, aunque estamos apenas en el proceso de reapertura gradual en este periodo de normalización, porque hay los protocolos de bioseguridad pues, que tenemos que cumplir como cualquier entidad pública. Entonces, daremos pues también información oportuna cuando las personas, cuando tengamos abiertas las casas de nuevo. En segundo lugar, hemos hecho unos planes de contingencia en estos 6 meses. Esos planes incluyen el establecimiento de citas virtuales con todos los requisitos pues, de protección de la información como una medida paliativa frente a la situación. No es el óptimo, porque claro, si me decís el pastor del Bagre, pues probablemente el pastor del Bagre tiene dificultades de conectividad, no es tan fácil que él allá se pueda poner pues entregando un testimonio, 1 hora y media, 2 horas que puede tardar la toma de un testimonio. Entonces somos conscientes de que es muy difícil. Veníamos visitando el territorio, estuvimos en el Bajo Cauca en 3 oportunidades, en una de esas incluso fuimos con una entidad cercana, entiendo ustedes que es Justapaz, estuvimos allí en el Bajo Cauca haciendo unos talleres y tomando unos testimonios con iglesias pues, y con pastores de esta organización. Y vamos esperando pues un poco cómo evoluciona la situación ahora para poder compensar este periodo que hemos tenido que nos ha dificultado mucho. Hemos recibido cerca de 20,000 testimonios en todo el país, entre procesos individuales y colectivos, porque hay la toma de testimonios individuales, la recepción de los testimonios que no son solo víctimas, también hay responsables, también hay terceros, también hay expertos y expertas que pueden que hemos tomado pues también sus testimonios y esperamos también poder organizar algunas entrevistas colectivas y algunos grupos focales. Entonces, con el pastor del Bagre le podemos decir, puede contactarnos, pues tú tienes mis datos, mi número de celular, el correo electrónico, pues todos los datos que se requieran y podemos programar una forma de conversar y mirar cuál es la mejor estrategia para tomar ese testimonio. La otra vía es la presentación de informes o casos, que también hemos invitado a la sociedad. Yo ahora les ponía el caso de María Victoria con el grupo interdisciplinario y Sintraofa nos entregaron un informe muy, muy completo. Al día de hoy hemos recibido 589 informes de la sociedad civil, ¿cierto? Eso nos pone ante un reto evidente y es que no basta con recibir el informe hay que procesarlo, ¿cierto? Pues hay que analizarlo, extraer la información más importante porque
pues si no, simplemente estaríamos haciendo una medida retórica que es recibir informes que no vamos a ser capaces de dar cuenta de la riqueza que hay ahí, pero estamos recibiendo muchos informes. Yo creo que a la semana, acá en Antioquia y el eje cafetero, estamos recibiendo en promedio 3 informes a la semana. Y sabemos que viene una gran cantidad de informes que nos van a entregar, que ya nos han anunciado, sobre diferentes territorios urbanos, rurales, sobre la situación de poblaciones en diferentes lugares, las afectaciones específicas. Por ejemplo, sabemos, y pues eso no es un secreto porque se va a hacer un acto público, de 3 informes que nos va a entregar la Universidad de Antioquia. Entonces también hay esa vía, no son informes con una gran demanda pues, metodológica ni rigurosa epistemológicamente, son un insumo muy valioso, pues como el que han hecho por décadas las organizaciones de derechos humanos del país, los centros de pensamiento y tal. Entonces creo que existen varias posibilidades, Carlos, para que esos testimonios de este sector en específico los podamos recibir. Y lo que sí tenemos claro es que hemos identificado un patrón que lo llamamos de exterminio político y de persecución al liderazgo social, y ahí hemos identificado unos sectores sindicalistas, integrantes de partidos políticos, en especial de izquierda, aunque no solo, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de organizaciones y movimientos juveniles, y también el tema de iglesia lo hemos identificado como un tema a tener en cuenta. En algunos territorios ha sido muy visible, en otros ha sido menos documentado, pero tenemos ahí ya una alerta sobre este tema. Muchas gracias, Max. Hay una pregunta del público que quiero para Sandra, y en ese sentido, y también para más puede ser que le pueda ayudar, y para la doctora María Victoria, dice Magdalena Calle: ¿cómo se incluirán los casos de tomas guerrilleras, tanto en la comisión como en la JEP? Sandra. Ahí hay un elemento muy importante, y es que toda la información que entreguen quiero empezar diciendo que de los 15 años de duración que tiene la jurisdicción, donde pues hablaban que 15 años tiene la JEP, 20 la unidad de búsqueda, 3 la Comisión de la Verdad. La JEP tiene una particularidad, y es que de esos 15 años solo tiene 3 para recibir los informes. Porque la JEP, para trabajar a través de priorización y selección de casos, necesita recoger la gran mayoría de insumos, y que la sala de reconocimiento, verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y las conductas, que es la que se encarga de priorizar los casos, como los 7 que ya les mencioné, recibe los informes, y a través de esa recepción ellos organizan la información y consideran o definen cuáles serán los casos que prioricen. Entonces, si bien no puedo darle respuesta a doña Magdalena sobre qué va a pasar con ese caso específico, lo que sí puedo decirles es que es muy importante que esos informes se presenten a la jurisdicción, porque si un informe no llega, difícilmente podrá tener, digamos, elementos para hacer la priorización. Entonces, la apuesta más importante de este momento es cómo generar que las víctimas, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles tengan esa apuesta de entregarle los informes a la jurisdicción. Ya más adelante, obviamente, según lo ha dicho incluso la doctora Patricia Linares desde el principio del año, refiriéndome a lo que ya ha mencionado, habría una segunda fase de priorización de casos ante la jurisdicción. Entonces, lo importante es presentar los informes y que esa información quede también y haga parte de esa posibilidad de presentar los informes. Y señalarles pues que esos 3 años que tiene la jurisdicción para recibir informes se acaban el 15 de marzo del 2021. Eso quiere decir que nos quedan unos pocos meses para poder recibir esta información. Obviamente, estos tiempos de aislamiento hemos seguido trabajando, no se ha podido, como lo decía Max, las conectividades y demás no son lo óptimo, pero hemos seguido trabajando con esta apuesta de que la gente siga participando ante la
ante la jurisdicción y cómo poder seguir acercando la jurisdicción a este tema territorial. Entonces, la apuesta es esa, presentar los informes y poder ubicarnos si tienen alguna duda o inquietud de cómo poder ayudarles y apoyarles para hacer una orientación frente a esa posibilidad de participar a través de los informes ante la jurisdicción. Sí, yo quiero redondear ahora con otra pregunta, pero para María Victoria, una pregunta, ¿qué acciones como defensores y ciudadanos debemos fortalecer para procurar la garantía a los derechos humanos por parte del Estado? ¿Cuáles son esas acciones que debemos de hacer nosotros, personas del común, pero también defensores de derechos humanos? Pues Carlos, pero a mí me gustaría un poco vincular el tema a la labor de la JEP y de la Comisión de la Verdad. O sea, para no desarticularla con lo que nos han estado enseñando Sandra y Marjorie frente a la importancia de que las víctimas acudan a las dos instancias para garantizar que efectivamente hagan parte de la justicia y hagan parte del relato de la verdad. Me parece que en particular en la JEP, que de hecho pues de todas maneras es una estructura del Estado, pues como defensora de derechos humanos y como representante de víctimas no tenemos absolutamente ninguna duda en apoyar todo el sistema. Pero la verdad es que hay problemas, o sea, no todo es perfecto. De hecho, no todo quedó perfecto en el momento de lograr los acuerdos. Uno de los principales obstáculos que nosotros hemos encontrado como defensores de derechos humanos, representantes de víctimas en materia de justicia, es las concesiones ilimitadas que se le hicieron a la fuerza pública en relación con el acogimiento a la Justicia Especial para la Paz. Cuando buscamos justicia en los casos que nosotros representamos dentro de la justicia ordinaria, nos encontramos con que las investigaciones están prácticamente congeladas cuando se trata de la investigación de agentes del Estado, de miembros de la fuerza pública en particular, de miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública que incurrieron en violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno se acogen a la JEP y de acuerdo como quedó establecida la JEP, tienen derecho a gozar de una libertad provisional. Entonces han ido encontrando allí de todas maneras un cubrimiento, una protección, ¿cierto? Entonces, ¿qué pedimos nosotros? ¿Qué es la pregunta que me estás haciendo? ¿Qué pedimos como organizaciones de derechos humanos, como representante de víctimas? Que haya justicia en el sentido de que la fuerza pública no encuentre en la JEP simplemente un paraguas, una sombrilla para garantizar impunidad en los delitos cometidos, porque la jurisdicción ordinaria está prácticamente paralizada en las investigaciones que tienen que ver con miembros de la fuerza pública y pues por la dinámica misma que tiene la JEP, los resultados allí no tienen lo que las víctimas están esperando en este momento en cuanto a agilidad y cubrimiento. Entonces, por ejemplo, esa es una cosa que nosotros esperamos y que las víctimas esperan y reclaman pues para en materia de justicia, que es un derecho fundamental, porque definitivamente, la razón por la cual en Colombia, que es como empezó de alguna manera este conversatorio, ¿cierto? Porque en Colombia se siguen vulnerando los derechos humanos. Una de las razones por las cuales en Colombia se siguen vulnerando los derechos humanos, aparte de esas estructurales que yo dije, es porque en Colombia hay un problema crónico de impunidad. Entonces, aquí los vulneradores de derechos humanos
saben perfectamente que van a salir impunes de lo que hagan. De hagan lo que hagan, van a salir impunes porque la justicia en Colombia no funciona. Y eso lo estamos viendo en todos los niveles. Vemos como en este momento, ¿cierto? El expresidente Álvaro Uribe pasó, se quitó de una competencia, de un aforado, para pasarse a la justicia ordinaria porque sabe que va a obtener con toda seguridad la impunidad que está buscando. Y es entonces, ese es uno de los principales derechos que se reclama por parte de las víctimas, el derecho a la administración de justicia, quizás probablemente como la mejor garantía para que no haya repetición. Muchas gracias, María Victoria. Creo que fue muy clara y muy ilustrada. Contestó, creo que no solamente una, sino varias. Ya son las 8:26. Creo que yo quiero ser claro con el tiempo para no ocuparle su tiempo, pero también hay una pregunta del público que no sé si más nos la pueda responder, pero para cerrar, así como hace 8 días, quiero invitarlos a ser seres humanos, a los tres. Y en ese sentido, de parte de ustedes, hoy Día Nacional de los Derechos Humanos, un mensaje para los que nos escuchan, y ya que esto se multiplica por muchos cuando se comparte, puedan también escucharlo. ¿Qué mensaje como padre, como hermano, como madre, como hermana, como hijo, como lo que nosotros somos como seres humanos, le pueden dar a Colombia hoy, cada uno de ustedes, hoy en este día? Entonces, Max, yo te voy a hacer la pregunta que tiene que ver simplemente con, dice Raúl Alonso, Max, ¿los aportes voluntarios son exclusivamente de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas o también ocurren en el ámbito de la comisión? Quería aprovechar para saludar a doña Magdalena Calle, allá en Yarumal, un abrazo, doña Magdalena y Raúl. Los aportes voluntarios, digamos, en la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos como varias modalidades para posibilitarlo. Una que es muy importante, que no es tan voluntaria, es que nosotros tenemos la posibilidad de llamar a hablar con nosotros a personas que son comparecientes ante la JEP, ¿cierto? Nosotros podemos decirles a ellos que vengan y que nos cuenten lo que nos interesa. Hacemos un plan de trabajo para que nos den verdad con esas características que Sandra ahora presentaba. Hemos venido haciendo también un conjunto de debates públicos sobre temas como el paro cívico del 1977, la creación del paramilitarismo, sobre temas de narcotráfico, sobre violaciones de derechos humanos, y ahí hemos estado invitando a gente que hable con nosotros de diferentes formaciones y experiencias, y hemos estado promoviendo una gran cantidad de actos públicos de deliberación, nacionales, territoriales, poblacionales. Viene ahora, por ejemplo, un tema grande en materia de reconocimiento del impacto del conflicto armado sobre poblaciones afro y población indígena. Tenemos ahora, dentro de 2 semanas, un conjunto de actos sobre lo que llamamos la verdad en la salud, que tiene que ver con el asunto del impacto del conflicto armado sobre el personal médico, las afectaciones a sindicatos como ANTOC, ¿cierto? Que fue uno de los sindicatos más victimizados en el país. Vamos a hacer también una labor de temas de reconocimiento sobre secuestro. Entonces, bueno, hay un conjunto de mecanismos por medio de los cuales, Raúl, buscamos que la gente cuente verdades, a veces en privado, a veces en público, porque ahí hay que tener pues un conjunto de consideraciones sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, que una cosa que María Victoria dijo ahora, porque es que yo creo que eso es muy importante. Una de las cosas que más molestó en su momento de Justicia y Paz era las declaraciones revictimizantes de los paramilitares. O sea, eso era una ofensa para las víctimas, en vez de reconstruir y asumir la responsabilidad, y creo que ese es un aprendizaje que tenemos. Y sobre un poco como el mensaje final, mira, yo creo que los defensores y defensoras de derechos humanos somos fundamentalmente constructores de futuro y de esperanza. Creo que en el país hay una situación muy difícil en este momento, de las cosas que María Victoria señalaba al comienzo, el incremento de la violencia, el incremento del conflicto armado, de las violaciones de derechos humanos, pero creo que estamos
en un momento en el cual hay una oportunidad, que es este sistema y específicamente la Comisión de la Verdad. Yo invito a la población y a las organizaciones sociales y de víctimas a que aprovechemos esta oportunidad, insisto, reconociendo y respetando profundamente la autonomía del movimiento social. Creo que la Comisión de la Verdad no puede convertirse en una ONG, ni las ONG y las organizaciones de víctimas pueden asumirse como institucionalidad. Tenemos roles distintos y lo que más le conviene a una sociedad democrática es que cada uno haga su labor bien. Pero creo que cuando uno comienza a ver que ya viene la fase final de la comisión y que vamos a terminar nuestra labor, insistir en que este es un paréntesis, este es un momento, es una ventana de oportunidad que debemos tratar de aprovechar, pero la lucha por los derechos humanos y la reivindicación de la verdad, de la justicia y de la reparación sucederán en el tiempo y en el espacio de la Comisión de la Verdad. Y creo que tenemos una disputa abierta en la sociedad, tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo, pero creo que no podemos aspirar a una paz bobalicona, a una paz como desustanciada, no. Tenemos que reconocer que somos distintos, somos diversos, aquí hay heridas muy grandes y muy profundas, y creo que la reivindicación es que debemos construir un ambiente en el cual podamos vivir juntos, sin matarnos, asumiendo las responsabilidades de lo que ha pasado, aprendiendo de ese pasado que hemos tenido, pero apostándole a cambiar esta historia de violencia, porque esta historia de violencia no es una creación divina, no es un problema genético ni biológico, es una construcción humana y como tal es susceptible de ser cambiada. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron y un abrazo grande para Sandra y para María Victoria, como siempre. Gracias, María Victoria. Bueno, mi mensaje hoy de alguna manera quiere partir de contarles a los que nos están escuchando cómo, claro, no crean que me voy a demorar media hora contándoles, va a ser una frase, cómo entré al mundo de los derechos humanos. Yo entré al mundo de los derechos humanos en una época en que ser defensor de derechos humanos era una elección de vida, una postura ética, no estaba transversalizado por la participación en una organización de derechos humanos. Yo entré al mundo de los derechos humanos de la mano del doctor Héctor Abad Gómez en un comité de derechos humanos que era un foro abierto. Eran otras épocas de la defensa de derechos humanos. El mundo de los derechos humanos se fue transformando, digámoslo así, el mundo de las organizaciones de derechos humanos se fue transformando bien, eso estuvo bien, se fue de alguna manera profesionalizando, pero yo creo que a la par con eso es necesario que se retome el concepto de defensor de derechos humanos como el de aquella persona, ¿cierto?, que decide actuar en beneficio de los derechos de otra persona. Eso es ser un defensor de derechos humanos. Para ser defensor de derechos humanos, se los digo a todos los que me están escuchando porque he sido una defensora de derechos humanos principalmente voluntaria y el trabajo del grupo interdisciplinario es un trabajo de voluntarios, ¿cierto? Para ser defensor de derechos humanos no hay que pasar una hoja de vida a ninguna parte. Para ser defensor de derechos humanos hay que tener la convicción de que queremos alzar la voz frente a cualquier injusticia que vemos en cualquier oportunidad. O sea, cuando vean a un policía atropellando a una persona, sea la razón por la que sea que la esté atropellando, no se queden callados, alcen la voz y así son defensores de derechos humanos. Cuando en redes sociales ustedes tengan la posibilidad de replicar una denuncia por la violación de derechos humanos, por una masacre, por el asesinato de un líder o un defensor de derechos humanos, por el asesinato de un indígena, por el asesinato de un hombre afro, por el asesinato de alguien de la comunidad LGTB, háganlo, replíquenlo, conviértanse de esa manera también ustedes en defensores de derechos humanos. Necesitamos defensores de derechos humanos, ingenieros, arquitectos, amas de casa,
estudiantes universitarios que aún no definen qué va a hacer de su vida. Todos necesitamos ser parte de esa vigilancia de que el Estado efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que van en dos aspectos: en garantizar que todos los podamos disfrutar y en asegurarse de que ninguno de sus miembros viole esos derechos humanos. Entonces, todos podemos de alguna manera contribuir en el trabajo de ser defensores de derechos humanos. A eso los invito yo en este día. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, Sandra, te tocó el espacio para cerrar. Sí, y no me dejaron mucho para decir realmente. Pero no, mi invitación es a que estudien y a que reconozcan y se reconozcan y nos reconozcamos como ciudadanos del mundo, de cualquier parte del mundo, que tenemos derechos y que esos derechos son los derechos humanos. Que no seremos capaces de exigirlos hasta que no los conozcamos. Entonces, que cojamos un día, en un momentico, los tratados de derechos humanos, hay resumencitos, hay videos que diferentes organizaciones sacan, nos resumen y nos cuentan cuáles son nuestros derechos humanos. No los conocemos y hasta que no conozcamos, no vamos a saber cómo alzar la voz y decir que esto no vuelva a suceder. Entonces, la invitación es a que nos comprometamos más. Como lo decía María Victoria, no es un asunto de abogados. No crean que porque tiene la palabra derecho al frente es porque solo le corresponde a un abogado. ¿Sí? Todos podemos ser garantes de los derechos humanos y estar allí pendientes que en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros núcleos cercanos no se violenten. Y eso nos va a permitir construir un país diferente, construir una sociedad diferente, regenerar esos lazos que se rompieron durante muchísimo tiempo. Hay un elemento muy importante que creo que este conflicto nos empezó a transformar y fue el tema de la confianza. Cómo ahora desconfiamos de todo y de todos. Cómo volver a reconstruir entonces un país en términos de confianza, de que estas redes de apoyo son de verdad redes de apoyo, de que estamos ahí los unos para los otros. Creo que es uno de los elementos más importantes y como la invitación que yo tendría para este día, que empecemos a trabajar de la mano unos con otros, recuperando la confianza y tratando de reconstruir este país para pensar en nuestras generaciones futuras. Muchas gracias, muchas gracias, María Victoria, muchas gracias, Sandra, por acudir a este espacio. Creo que la comunidad menonita, no solamente de acá, sino a nivel nacional e internacional, muy agradecida con lo que representan en este momento la Comisión de la Verdad, el grupo interdisciplinario, la JEP. Creo que para mí ha sido un privilegio. Quiero decirle a cada uno que como defensores de derechos humanos los admiro y espero que Dios los siga bendiciendo en este camino que para muchos se les ha acabado, pero que para muchos otros como nosotros seguimos construyendo una nueva mirada, digamos que con el horizonte de esa reconciliación que tanto anhelamos en esos encuentros con el uno y con el otro. Gracias por este espacio, gracias por estar y pues bueno, a todos una feliz noche. Los esperamos el sábado para que puedan estar con nosotros otra vez recibiendo a Julio Villavicencio, sacerdote jesuita encargado de reconciliación en Argentina y Paraguay, donde él viene a compartirnos un poco de la reconciliación latinoamericana. Gracias, muy buena noche, Dios los bendiga y Dios mediante nos encontramos. Gracias a todos. Gracias a todos, un placer. Muchas gracias y buena noche.